Señor les bendiga a todos en este día. Sean bienvenidos una vez más a la misión evangélica Jireh, predicando un evangelio sin fronteras. Este día queremos hablar de la Biblia, queremos hablar de la palabra del Señor, aprender un poquito a utilizarla o el por qué tenemos la Biblia. Dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 14, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron: esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. El Señor añada bendición a su palabra este día. La palabra del Señor hay que entenderla como una llama devoradora, como algo que quema lo malo, como un fuego que no es destructivo en cuestiones de juicio o condenación, sino que es un fuego de purificación interna de la conciencia, el corazón y las acciones del individuo. Mucha gente no acepta esta purificación porque justifica sus maldades en los errores de otro y jamás llega a encontrarse con el fuego verdadero del avivamiento del Espíritu a través de una buena expresión de la palabra o a través de una buena predicación. La gente prefiere deleitarse en la alabanza, deleitarse en un show preparado de antemano o deleitarse tal vez en algún don espiritual sobrenatural, pero no quiere entrar en el deleite del fuego purificador de la palabra. Nosotros cuando nos reunimos a escuchar la palabra del Señor, nos reunimos para ser purificados por el fuego de la palabra de Dios. Jeremías estaba pasando un momento difícil con el pueblo de Israel. Eran rebeldes, estaban entrando en corrupción. Y la palabra profética de Dios viene a él y le dice de una manera directa: este fuego lo va a consumir y ellos van a hacer leña de este fuego. Porque a veces no nos gusta cómo viene el mensaje, porque a veces el mensaje es duro, es bastante parenético, es bastante, ¿cómo le diría?, restrictivo. La palabra de Dios a veces nos dice qué hacer, qué no hacer, y nosotros no nos gusta. ¿A cuánto nos gusta que nos digan las cosas? ¿A cuántos no nos gusta que nos digan las cosas? Sí, no nos gusta. A nadie le gusta. Bro. Es bien feo que de repente alguien venga y lo confronte a uno. Y que le diga esto y esto no, Y a uno no quiere. Yo soy uno de ellos. No quiere. Y Dios me dice, pero es que mira, no quiero. Punto. Hay gente que se corre de las iglesias pentecostales como esta porque no le gusta la forma de predicación, el estilo de predicación. Porque es la búsqueda de la excelencia. Y el Señor me ayude porque ya en 20 años de servicio todavía estoy patojeando, hermano, y bastante. Pero Jeremías le dice al Señor ahí: así ha dicho Jehová. Eso quiere decir de que la Biblia es palabra de ¿quién, hermano? Palabra de Dios, no es palabra inventada por los hombres. Somos nosotros los hombres los que hemos inventado un montón de cosas. Por ahí en un lugar donde predico, agarraron un poquito llave así, porque dije que la Biblia no es la expresión doctrinal de nada. La Biblia no es una doctrina, la Biblia es la verdad. Las doctrinas, en términos sistemáticos, la inventamos nosotros los hombres. La inventó la iglesia tradicional, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado. Yo no estoy diciendo ni desvirtuando, yo no digo que no son válidas, pero realmente el individuo de fe, o más o menos el profesional de fe, en el ánimo de indagar, en el ánimo de ordenar, de hacer una identificación con las personas del mundo y aquellos que formamos la iglesia, forman las doctrinas, pero al final la doctrina ha venido a servir de condenación más que de salvación. Que es bien difícil cumplir la palabra. Pero la Biblia, hermano, no habla de eso. La Biblia habla de la verdad de Dios. La Biblia expresa la voluntad de Dios, justo como debe de ser. No hay que esperar, como dice la doctrina, que se dice en un versículo una cosa y en otro libro y otro dos, entonces es verdad. ¡No! Nada más equivocado que ese concepto, hermano. La Biblia es la verdad, punto, una vez dicha. ¿Necesitará confirmación la fidelidad de Dios en su expresión, hermano? No, hombre, si Dios es moral, pues. ¿O miente Dios, hermano? Entonces, pues. No, cuando Dios, ahí dice palabra, vino palabra de Jehová. ¿De quién es Jehová? Dios, el Padre. ¿Miente? Entonces hay que aceptar la palabra de Dios como viene. Como viene. ¿De acuerdo? Ahora, después dice: porque dijeron esta palabra, aquí yo pongo mis palabras en tu boca. O sea, blasfemaron, renegaron en contra de Dios. En tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los va a consumir. Cuando usted sienta que el mensaje de la palabra le está arrancando lo borroñoso del interior, es porque todavía es sensible. Cuando ya no siente nada, es porque ni el fuego de Dios le cala, ¿ve? Ya está estéril, ya
inerte, necrótico. Voy a decir solo palabras en griego porque no me entiendan. Tánatos. No, pero ya está muerto, no siente nada, está insensible. La boca de Dios o la palabra de Dios en la boca de los predicadores debe de ser para nosotros una acción de limpieza cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús en la congregación. Hay gente que entra y sale de las iglesias y tiene muchísimos años de estarlo haciendo y nunca se purifica a sí mismo porque tienen poco el mensaje de la palabra, que tienen poco la reprensión de Dios. El fuego de la palabra de Dios debe de mantenerse también encendido en el corazón. ¿Se acuerda de ese no sé si es una mala referencia, ¿verdad? Pero de ese coro que dice, echándole leña al fuego, echándole leña, hay que mantenerlo ardiendo? Al principio a mí no me gustaba, hermano, pero conforme fui leyendo, ¿verdad? algunos versículos, algunos párrafos, algunos libros de la Biblia, me di cuenta de que sí hay que mantener un fuego encendido en el corazón de parte del Espíritu Santo para que no nos vengan ciertas frialdades en la vida y nuestra fe decaiga. Porque la fe, hermano, no admite dudas, y hay dudas cuando el fuego no está encendido. En Jeremías 23:29, búsquelo ahí, hace una pregunta a Dios y dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Sabe por qué no quieren a los predicadores de la iglesia profética y de la iglesia pentecostal? Porque predicamos fuerte. Sí, pero es que eso no tiene solvencia moral. Es que ¿cómo es que predica? Pues ¿qué es, pastor? Es que no es por solvencia moral. Es porque debe de expresarse la palabra del Señor. Debe de martillar el corazón duro del individuo hasta que se rompa y se deje construir por la voluntad de Dios. Este martillar también hace referencia a aquel artesano que puede fabricar estatuas, que al final de algo rústico deja una obra de arte en piedra. Dios quiere hacer una referencia en eso. Es como un martillo que quebranta la piedra. No solo que la deshace o que la destruye sin sentido, sino que arranca aquellas cosas que no están bien para dejar algo hermoso en el corazón del individuo. Una cuestión diferente. Algunos de nosotros todavía estamos algo rústicos, porque la palabra de Dios, a pesar de que nos ha martillado durante tantos años de aquellos errores que cometemos, de aquellas mentiras, de aquellas amenazas de muerte que hacemos, no queremos abandonar ese proceso. Y la palabra está martillando, golpeando, golpeando, golpeando. Y lo que hace el individuo después es retirarse de la iglesia, cuando Dios lo que quiere es forjar una estatua del varón perfecto dentro de él. La Biblia es eso. La Biblia enseña eso. La Biblia proyecta eso. No es que Dios no tome en cuenta que el ser humano es pecador o que el ser humano cometa errores. Dios sabe todo eso, pero aún así va a seguir martillando. Y el deber del cristiano es seguir escuchando la palabra del Señor, es seguir escuchando el mensaje. Dios hará su obra, cumplirá su propósito tarde o temprano, porque no es más el hombre que Dios. Pero a veces de una cosita así nos agarramos para destruir la vida de la gente. Y no queremos que el martillo de Dios nos forje. A veces queremos vivir en nuestra necedad. Dios nos ampare a todos. ¿Cuántos somos necios aquí? Bueno, tenemos algo pues de necios. Yo sí, hermano. Los mensajes de la palabra del Señor, hermano, nunca van a ser de agrado para el individuo de fe. Van a ser de consuelo, de edificación. Y para edificar, primero hay que destruir. Hay que derrumbar. Hay que perforar. Hay que raspar. ¿Se acuerda cómo se hacen las terracerías en los terrenos abiertos? ¿Qué le meten ahí? La cuchilla, ¿va? Lo que llamamos nosotros el bulldozer. Si la tierra se pudiera quejar, luego después entran con la piocha, la pala en una construcción humilde y abren ¿qué? Un hoyo, un zanjo violento, ¿va? Están construyendo. Luego después tienen que ir a la cantera y explotar la roca de donde sacarán las bases o la fundación de la construcción.
Si hay un edificio que no está bien hecho, llámese ser humano o individuo de fe, que ya está viejo, que está cacarico, que se está pudriendo, que nunca dio buenos frutos, Dios es necesario que le pegue con el martillo, deshacer esa edificación vieja y poner un individuo nuevo ahí adentro. Por eso Dios hace la pregunta ahí es Dios el que nos está cuestionando en Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es dura. ¿Cómo le dijo Pedro? ¡Ay, Señor, qué dura es tu palabra! Si no te gusta, le dijo, back your home. Regresa a tu casa. La salvación es personal. ¿Cómo es la salvación? Dígale ahí al de la par, es personal. Estarán dos segando, dice, en la tierra. Dos sembrando. Se estarán dando dos en casamiento. Uno se va y el otro se queda. Ahora, tengan mucho cuidado con aquellos que creen que ya son santos porque otros han cometido errores. Pecadores todos. Esta es una comunidad de ¿qué les dije una vez? Ajá. No para justificar las maldades, ¿va? Pero pues eso somos cristianos en el esfuerzo. Porque si ya tuviera alas, usted no estuviera aquí. Ahora, ay, de aquellos hipócritas y fariseos. No, broma. ¿Cómo? Dice, martillo que quebranta la piedra. ¿Es importante quién predica la palabra de Dios o es importante el mensaje de la palabra de Dios? Ah, pues no lo rechacemos. La Biblia es el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy en el siglo XXI tenemos la copia de 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 la copia. De las traducciones, los originales ya no existen. Pero si encontramos que a pesar de que la palabra nos quema muchas veces para purificarnos o que nos quebranta como martillo, entonces entendamos que es el mensaje de Dios en ella expresado por algún individuo. La Biblia en ese sentido es una llama devoradora. Quema lo malo en el mensaje para dejar lo bueno. Al igual que la purificación del oro en sus diferentes etapas de fundición o de purificación. La Biblia también es una fuerza que da vida. Cuantas veces yo leo la palabra del Señor, recibo vida. ¿Qué recibo, hermano? Vida. Por eso Jesús le dijo a aquel muchacho que quería seguirlo y le dijo, Señor, quiero seguir. Está bueno, seguime, pero deja primero que entierre a mi padre. ¿Qué le contestó? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea que estoy exagerando un poco aquí. Esa es una exageración, es una hipérbole de parte de Jesús. Pero él considera que a todo aquel individuo que no posee, que no cree en la palabra de Dios, está muerto. Y los que creemos en la palabra de Dios, aunque sea coyol quebrado, coyol comido en la fe, estamos vivos. Ezequiel 37:7. Yo sé que usted puede de memoria este pasaje. Solo traía colisión para que nos ayude en la predicación. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Profetizar ha sido interpretado por muchos pastores, predicadores, estudiosos, como predicar. Cuando una persona predica, está profetizando, está exhalando la palabra del Señor. Y no de la forma estricta como lo ve la iglesia pentecostal y la iglesia profética, que profetizar solo es hacerlo de forma sobrenatural, guiado por el Espíritu. No, la profecía que vale, la profecía que da vida, la profecía que edifica, la profecía que construye o reconstruye, que regenera, es la palabra predicada. Cuanto usted más acepte el mensaje de Dios y acepte que Dios habla sus problemas, que acepte que Dios habla su corazón, que está reconstruyendo, que le va a dar sanidad, que crea las promesas del Señor, entonces usted obtiene más vida. Y al día siguiente va a la iglesia y con la misma actitud sigue obteniendo más vida. Y todos los años que pasen y está usted dentro de la congregación, obtendrá más vida y más vida y más vida y más vida. Porque la palabra de Dios profetizada de una forma correcta regenera la vida del individuo.
Pero si usted viene en automático, se sienta ahí a pensar en lo malo que usted es, lo malo que es el pastor, lo malo que es la hermana, el hermano, usted va a salir muerto igual como entró de aquí. Dice ahí Ezequiel que cuando él profetizó la palabra, hubo un ruido mientras él hablaba, mientras él profetizaba, y un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. La palabra de Dios da vida porque ordena correctamente nuestra forma de vivir. Cuando Ezequiel dice cada hueso con su hueso, no es que el cráneo se unió con la rodilla, ¿verdad? O los huesos del pie se unieron con el pecho. Habla del hueso que debe de ser. El fémur con la pelvis, si lo puedo decir en esa forma. La columna con el cráneo al final, en la parte superior. El antebrazo con el brazo, con el hombro, con la clavícula. Está diciendo, estaba profetizando yo la palabra de Dios, y aquellos huesos que estaban en este valle, que ya estaban enterrados, algunos ya casi hechos polvo, empezaron a ordenarse por medio de la autoridad de la palabra, por medio de la palabra que Dios me dijo, que dijera, que soplara, que diera vida sobre estos huesos. Pero muchas veces rechazamos tanto la palabra del Señor que pasamos vidas miserables, que pasamos vidas en pobreza, que pasamos vidas estancadas. ¿A cuántos de ustedes en esta misión, la misión evangélica Jireh, no les habló Dios de cómo prosperar, de cómo dar el siguiente paso a través del pastor general, y hicieron caso omiso? Ya que hicieron caso, pues van para arriba, ¿no? Gloria a Jesús por eso. Pero ¿y cómo es eso? ¿Por qué la palabra de Dios profetizada o la Biblia hablada da fuerza o es una fuerza de vida? Porque cuando se habla, fíjense bien, utilizamos aire. ¿Qué utilizamos? Viento, neuma. En el caso del Antiguo Testamento sería ruaj. Y si la palabra profetizada viene respaldada por el ruaj, por el Espíritu, por el viento de Dios, entonces va a recibir vida. Por dura que sea la palabra, va a vivir. Por esa palabra hay que vivir. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero hay gente que sopla solo por soplar. Hay gente en las congregaciones que solo están llenas de aire sin vida. Están hinchados. Pero no han respirado la profecía de vida de Dios, la palabra de Dios. Lo principal en la vida de fe del cristiano debe ser siempre la palabra de Dios. Al Señor gracias que ustedes no me juzgan, que aquí pasamos sin hablar en lenguas mucho tiempo, y no es porque no lo hable, sin discernir, ¿verdad? Sueños o dar interpretaciones a las lenguas o profetizar, lo pasamos mucho tiempo y usted no se resiente. Alguien por ahí les dije, ¿por qué creen? O aquí estamos reunidos, ¿por qué creen que esto pasa? Y dijeron, porque la palabra predicada es completa. La gloria sea para Jesús. Si con una palabra completa no entendemos que Dios nos quiere dar vida, entonces ni aunque le profeticen día y noche, va a seguir siempre siendo muerto. Ay, que yo me acerco ahí y hay gente que llega a las iglesias y está el profeta y se va acercando al profeta y le tocan la cabeza al profeta como que del profeta va a manar la vida. Mana la vida de la palabra de Dios. Si al profeta Dios no le da palabra, tampoco va a haber palabra. Valga la redundancia. Ponerse a inventar. Orame por el don de la hermosura, le va a decir. Pero no es así, ¿verdad? Cuando vengamos a la iglesia, vengamos con la sed de escuchar la palabra de vida. Si habló una mula en el Antiguo Testamento, puedo predicar yo y cualquiera, así que no se preocupe por eso. Usted no quiere predicar porque no quiere sentirse mula también. O mulón. Así que la palabra es una fuerza que da vida. La palabra da vida porque establece un orden en el pensamiento y en los sentimientos del ser humano. Por eso Ezequiel hace la referencia de hueso con hueso, o sea, la parte que corresponde. Y a veces nosotros estamos mal unidos en nuestra vida. Y la palabra nos ordena. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Y a veces la gente está en la iglesia por años y está desordenada. Da vida desde dónde la palabra, hermanos.
desde el interior del individuo. ¿Dónde están los mayores delitos y pecados? En el corazón. Lo primero que hay que darle vida, o que hay que bombear vida, si lo podemos decir así, es al corazón. Dios habla al corazón del individuo. Porque es engañoso y porque es perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías. Nadie, solo tú, Jehová. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y viene a nuestro corazón, y aún sabiendo que es a nuestro corazón, lo cerramos, entonces seguimos muertos. Pero cuando la palabra profética proviene de Dios, ¿se cumple o no, hermano? En un patio tan humilde como este, ¿verdad, hermano? Porque no hay que creer en el patio, ¿verdad?, o en la estructura. No hay que construir la ciudad de Dios, ¿verdad?, para que se baje ahí el derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Hay que creer en el interior que la palabra de Dios es fiel y es verdadera para recibir vida. Cuando a usted le den palabra de Dios y le den palabra profética de Dios por medio de un don espiritual o por medio de una palabra predicada, aférrese, agárrese y diga: sí, Señor, la creo porque tu palabra es fiel. Amén, gloria a Dios. Y a veces cuando hemos tenido reuniones en oficina, le digo al hermano que me acompaña: ¿crees que vamos a llegar lejos? Sí, y le vuelvo a preguntar: ¿crees que vamos a llegar lejos? Sí, pastor. No. Y le pregunto la tercera vez: ¿crees o no crees? ¿Qué cuesta? Yo no estoy poniendo en tela de juicio la fe de nadie, ¿va? Pero usted puede imaginarse su casa con piscina, hermano, en el patio de atrás, con un jardín muy amplio, con una entrada tipo vía, donde le quepan unos 5 carros, una camioneta bonita así, negra, polarizada. ¿Ah? Debemos de creer eso, ¿no les parece? El evangelio no es comida ni bebida, yo sé, hermano, pero también Jesús vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. Primero entenderla espiritualmente, porque la vida en abundancia es para todo aquel individuo que recibe la palabra profética de Dios para convertirla en una acción. Y en medio de las acciones, tener una mejor vida, ¿por qué no? Hay aquel, vea, que teniendo un Dios poderoso se conforma con un sueldo mínimo, teniendo un Dios poderoso. Te la valgo, Señor, chica, Señor, ya pagué el derecho de piso, ya gané esto, ahora aumentame, te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia. Y allí hagamos tierno el corazón de Dios. No es que Dios sea duro, ¿eh? Mira a mis hijos cómo están bien pechitos. Mira, Señor, los huesos le miran, dígale. Necesito unas 200 bolitas más. ¿Ah? Pues sí, va, el que no recibe, dice, no recibí porque no pedís. Y esas son palabras de Jesús, no son mías. Y al que toca, dijo, se le abrirá. ¿Quién es? Soy yo, Jesús. ¿Y qué querés? Vengo a pedirte. No quiero hoy. Al día siguiente, otra vez. ¿Quién es? Soy yo, Jesús. Vengo a pedirte. No, hoy no. Al día siguiente, hasta que le abra la puerta. Pero hay gente que 30 segundos, ahora ya quiere que Dios abra los cielos y le caiga un cofre de tesoro en la cabeza, ¿ves? Si fuese así, lo va a matar. Pesa, el oro pesa. El oro. No el loro de la vecina, sino que el oro. ¿Eh? No, hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. Íbamos a hacer un poco de ejercicio con los servidores de la iglesia un día de estos. Y saliendo de la oficina, después de haber comprado el último vehículo que Dios me ha permitido, vemos uno de unos años más recientes. ¿Se acuerdan cuando íbamos para allá? Y uno de ellos me profetiza. Y yo recibí esa palabra. Y dijo esto: si el Señor le dio esa camioneta por 20 años de servicio, le va a dar esta por 10 años más. No, por 5 años más le dije, y la recibo en el nombre de Jesús. Yo me aferro a esas profecías, ¿no? ¿Y a dónde la va a guardar? En el techo la voy a guardar, no importa. Pero la recibo en el nombre de Cristo Jesús. En el patio de esta casa. Porque la misión evangélica Jiré, para mis hermanos y amigos internacionales, quiero decirles que funcionamos en el patio de mi casa. Desde hace varios años, de donde fluye una gran bendición para aquellos que han podido creer.
Aleluya. Si es para Dios, déselo fuerte. Aleluya. También la palabra de Dios es una especie de arma defensiva, pero no con el propósito de un arma de fuego, ¿va? O de un machete o de una pistola, sino que son armas espirituales. Dice en el libro de Efesios, capítulo 6, o la carta a los Efesios, como usted quiera, libro, carta, no nos compliquemos en ese sentido. Gálatas, Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué es un arma de defensa? ¿O por qué se debe de utilizar como defensa? El yelmo se utilizaba en términos militares. Pablo, me imagino que hace una referencia al uso militar del yelmo porque le protegía de cualquier flecha que viniera directamente a su cabeza. Si el yelmo era de muy buena calidad, no iba a atravesar. A lo mejor hasta podía aguantar algún golpe de espada, ¿eh? Puede ser. Yo no viví esa época, pero puede ser. Ese era el objetivo, de proteger la cabeza, de proteger el cerebro. En términos espirituales podríamos decir que la palabra de Dios como yelmo de la salvación, como yelmo en nuestra cabeza, está para proteger nuestra forma de pensar equivocada, negativa. Y también para protegernos de aquellos ataques de Satanás a nosotros, cuando viene y le dice, matalo, 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 matalo. Y usted tiene el yelmo de la fe en la cabeza y dice, no. Pégale a tu mujer, pégale. Y usted tiene el yelmo de la salvación y usted en vez de pegarle la soba, y la deja sobada. ¿Ah? Ahí sí le gustó. En ese sentido, la palabra de Dios es defensa. ¿Qué es, hermano? Defensa. La mayoría de nosotros no luchamos contra los malos pensamientos. ¿Quién se une conmigo con esa? Sí, cierto. Pues, nos dejamos ir. Nos aventamos. En medio de una cólera ya descabezamos a todo el mundo y nos deleitamos en ese pensamiento. O a veces, previo a la violencia, está la imagen. Te va para su casa y ya va algo violentado y ya se imaginó que está discutiendo, que agarró del pelo a fulano y con el cincho y repartió a todo el mundo. Y lo va maquinando y usted va queriendo luchar. No, señor, ¿y qué me pasa? Pero de repente en su casa algo detonó la discusión e hizo todo lo que se imaginó. Hay que usar el yelmo de la fe con el conocimiento de la palabra. O como mínimo decir, Señor, reprenda estos malos pensamientos en el nombre de Jesús. En ese sentido es la espada que también es una referencia militar que hace Pablo. En esa época se utilizaban las espadas de doble filo, no como los machetes de hoy en día, que solo tienen filo a un lado y tienen un tope, un borde, un lomo al lado contrario. Dice Pablo que la palabra es como esa espada que era afilada de dos formas, que tenía que penetrar hasta el corazón, hasta discernir los pensamientos, el alma, el espíritu, los tuétanos de los huesos. La palabra de Dios tiene que servir para que penetre en lo más oscuro de nuestros sentimientos y sean erradicados. O cuando venga un ataque de Satanás directo, lanzar una palabra profética o recitar un versículo en el nombre de Jesús para que destruya esa situación. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ok. Para que destruya. Por un lado, la espada de Dios profetizada o la palabra de Dios como símbolo de la espada profetizada o predicada sirve para penetrar, para discernir los pensamientos, para sanar aquellas cosas, aquellas malas intenciones del corazón, porque el mensaje entra, penetra. Nadie puede evitar que el mensaje de Dios y que la palabra de Dios penetre hasta la conciencia del individuo. Nadie puede hacer eso, por muy ateo que sea. No puede evitar la palabra de Dios cuando ésta viene con un fin y un propósito específico. Nadie puede detener. Y cuando el enemigo viene, cuando hay un embate del enemigo, cuando manda a los emisarios, usted y yo debemos hacer acopio de la palabra. Primero no hacerle caso, el yelmo, no escucharlo. A veces queremos entender más las cosas satánicas. Llámense programas de televisión. Hay un programa de televisión muy famoso que hasta los niños lo dejan ver, que es Walking Dead. Es increíblemente dañino ese programa. Es satánico. Es influencia de una manera
subliminal la mente, el corazón. Y por eso la gente no se supera espiritualmente. Personas que solo viendo películas de terror pasan mal influenciados, ¿verdad? Cuando algo es que hay una casa, asustan. Puede ser. Yo no creo en eso, pero puede ser. ¿Qué debe de ser usted? Citar la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque su vara, oh Dios, y su cayado, oh Dios, me infundirán aliento. Y dice así la palabra porque cuando alguien se espanta, cuando alguien se asusta, se queda trabado. Y Dios le sopla. Ya vuelve otra vez, ¿verdad? Es la palabra con la que debemos guerrear. La Biblia también es algo que nos sondea, es una especie de sonda, lo podemos interpretar así. Y aquí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, también ya se lo pueden de memoria ustedes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, sean estas buenas o malas. ¿Se han fijado que cuando a uno lo van a internar, le ponen una cosa que se llama catéter ahí? Y por medio de eso le meten toda la medicina. Y hay otra sonda especial que sirve para investigar las venas coronarias para aquellos que tienen problemas del corazón. Y meten la sonda y la hacen viajar por las venas para ver el funcionamiento, para ver si no están atascadas. La palabra de Dios es así. Se mete hasta llegar al corazón. Depende de nosotros cómo reaccionemos. Dejémonos observar por la palabra. Y escuchemos las observaciones que la palabra nos dice, nos hace. Hablábamos del discipulado, del liderazgo versus discipulado con los servidores de este ministerio. Y les dije, no, el liderazgo es para cualquiera. El discipulado no. En las iglesias pueden decir, él es líder de esto, líder del otro, pero discípulo no cualquiera. Y algunos ni al líder llegan. Hay características específicas del liderazgo, secular y cristiano. Piadoso, confirmación del llamado, benévolo, hospedador. Y algunos ni al pastor invitan a su casa. Hay lugares aquí, hay casas en esta congregación a las que yo nunca he entrado, porque yo no hay meque, no llego yo de meque ahí, ¿ve? ¿Ah? Entonces Dios se mete ahí, a cual sonda, a averiguar quiénes somos, cómo somos, qué tenemos, qué pensamos, qué sentimos. Dice, penetra el espíritu. Y si la palabra de Dios dice que el espíritu es penetrable, es porque algo escondemos ahí. Pues le decía yo a Josué, creo que almorzando estábamos, la gente asolapada, no. La gente asolapada óigame bien, son todos aquellos proyecciones de perfiles de los peores asesinos que han existido en la historia. Uno no debe darle la espalda a ese tipo de personas. Yo les invito a leer para que averigüen. La espada, dice, es tan cortante como un arma de dos filos que penetra hasta discernir los pensamientos, los tuétanos y el corazón. La Biblia para eso es, hermanos, para escudriñarnos, para explorar cómo estamos. Y una vez rompe, ¿verdad? Y abre. Es como aquel que siembra la semilla en el campo, la buena semilla. Entonces Dios viene y como que quisiera abrir un surco en nuestro corazón, ¿eh? Y sembrar su semilla ahí, su palabra, para que pueda germinar algo bueno y no eso satánico que anda cargando ahí. Porque la gente que anda turbada ni dormir puede, pero usted le pregunta, son tan hipócritas que no, yo duermo bien. Pero si tuviéramos la oportunidad de irlos a vigiar, ¿va? Cuando están dormidos. Pero se levantan bien, dicen. Porque la palabra no los ha penetrado todavía. Hay que dejarnos limpiar. La Biblia, palabra de Dios,
tiene el objetivo de volver al ser humano a su estado original. Entiéndase, perfecto para Dios. Por eso la muerte de Jesús vino a rescatar. Jesús es el nuevo Adán. En Jesús es la perfección de Dios. Justo como el ser humano debe comportarse, ser, hablar, dirigirse. El viejo Adán cometió un error y Jesús lo reivindica, porque en Jesús se regenera, se sana, se santifica toda la creación del universo. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene la intención de purificarnos cual fuego. Tiene la intención de darnos fuerza como un arma defensiva espiritualmente. Tiene la intención de darnos vida y vida en abundancia. Y finalmente, entregarse Dios a sí mismo por medio de la predicación en el corazón del individuo, a cada uno de nosotros como ofrenda de olor fragante. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.